Bien, ya ustedes vieron la epidemiología del sistema nervioso central y aquí tenemos una imagen de lo que corresponde precisamente al microsistema, que se divide en lo que es el encéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales, y entre los dos vamos a encontrar una serie de estructuras que se van a relacionar con esta cavidad que corresponde precisamente al tercer sentido. Esas estructuras se agrupan todas bajo un solo nombre que corresponde precisamente a el IEC. Y esto en el tiempo pues ha venido cambiando. Aquí ustedes aquí como número 1 corresponde al tálamo, la estrés, el hipotálamo, y el 4 que es el hipotálamo o glándula pineal. Hoy por hoy, lo que corresponde precisamente al hipotálamo ya no se considera dentro del cerebro, sino que desde el punto de vista sobre todo funcional está en algo que se conoce hoy en día como los núcleos basados. Y ya cambia bastante ya eso de hecho, lo del núcleo basal tampoco es lo más adecuado porque hay una serie de estructuras que no van a estar locamente hacia abajo. Que no fundamentalmente van a referir a lo que corresponde al tálamo y al hipotálamo, ¿sí? Que, como les decía anteriormente, están relacionados con esta cavidad un corte sagital. Y lo que estamos observando pues que en la cara lateral de ese ventriculo. De hecho, lo que ustedes no corresponde precisamente al tálamo y hacia abajo estamos viendo precisamente lo que es justamente el hipotálamo. Que a pesar de que el sistema de la autonomía, las cavidades ventriculares son además echar una reseña para que podamos justamente estar orientados. De hecho, hay un encefálico que es el ventrículo, la cubicación cerebral, que nos indica justamente el momento que es el número 2, que corresponde justamente a eso del tercer ventrículo, y luego se incluye el 3, que corresponde justamente a los ventrículos blancos. Luego, el tercer ventrículo se está aplanado, y realmente se requiere son dos caras que son las dos caras laterales. Igualmente esa cara lateral tenemos dicho que está ocupada por el tálamo y lo que corresponde al hipotálamo. Pero evidentemente, como ven ustedes aquí, esto es la conocida como por encima el corte más hacia arriba lo que es el cuerpo nervioso. Hacia abajo tenemos la llama óptica, el incudículo y una estructura muy pequeña, pero la que ustedes ahí se siente que lo que es sumamente importante, que es la voz, que se va a relacionar con el hipotálamo. Si no pregunto esto al doctor Blanche, que es ginecólogo, diga, oye, profesor, está dicho, ¿verdad? Bien, y luego encontramos lo que corresponde al incudículo. Esta lámina que ven aquí es un tubo de cinero, y lo que es el 23 que corresponde precisamente a los cuerpos mamíferos. La extremidad anterior está justamente por la lámina terminal y la comisura justamente anterior. Y la parte posterior tenemos entonces el acueducto cerebral, la glándula pineal y la lámina terminal posterior. Bien, eso a grandes rasgos, pero van a ser los límites del ventrículo, que nos interesa la estructura que está ahí, como corresponde a lo que ven aquí, que es el tálamo y lo que corresponde justamente a el hipotálamo. Aquí lo vemos en un corte sagital natural. Aquí vemos entonces la parte anterior de la lámina terminal, vemos el piso, está el llama óptico, el período pulsar, la estructura del cinero, los cuerpos familiares, estamos en el piso, hacia arriba de la comunidad y por el
que acuérdense que yo no hablo con nombre propio ni con reformas, ¿sí? Porque eso está obviamente eliminado. Y observamos de esta manera la presencia del Estado y hacia abajo y hacia adelante, porque es totalmente importante. Y en el fondo, y en la base, todo lo que también se da aquí, que corresponde precisamente a los cuerpos mamilares. Entonces estamos viendo todo lo que es el contexto de la base. Bueno, pues ahí estamos destacando lo que es la parte más posterior, lo que corresponde totalmente a los cuerpos mamilares. Y aquí detallamos entonces esto que corresponde totalmente a la hipótesis, que es una estructura bastante pequeña, pero que es funcional sumamente importante. Y esto tiene en eso lo cerebral, la parte dental, el fondo interventural, y esto que lo que corresponde solamente a la glándula pineal. Bien, seguimos entonces hacia adelante, pues vemos muy bien que corresponde hacia la parte posterior, lo que es la columna cerebral, que comunica esta cavidad que es el cuarto vehículo también con lo que corresponde al tercer vehículo. Bien, y más hacia atrás, fíjense, bien, si nos devolvemos acá, hacia esta zona, fíjense ustedes, más hacia abajo, perdón, hacia atrás, esto que ven ustedes aquí es el número 23, esto que no es estructura, empieza por detrás de la columna, estamos en el centro, ¿ok? Esto corresponde entonces a los currículos. El profesor Blanco nos presentó una historia muy particular de los currículos. ¿Recuerdan? En Costa Rica, exactamente. Y esto antes tenía otro nombre, que hoy en día son los currículos superiores y lo que corresponde obviamente a los currículos inferiores. Bien, eso nos lleva entonces, aquí vemos una resonancia magnética, que es de paso el estudio ideal para ver el sistema nervioso central hoy en día sigue siendo la resonancia magnética. ¿Sí? Es muy precisa, y de hecho piensa que podemos ver muy bien todo lo que es troncoencefálico, el cerebro, la protuberancia del bulbo, el cuarto ventriculo, el cortexo cerebral, por detrás de lo que corresponde al cerebelo, y lo que estamos tratando hoy el tercer ventrículo, esta estructura que se ve muy bien, que corresponde directamente a esta. Sí, eso es lo que van a ver ustedes, ¿sí? Y el caballito de batalla hoy, que es la resonancia magnética, eso que también ustedes ahí muy especialidad, pero la resonancia magnética me permite hacer muchísimo corte transversal y muchísimo corte longitudinal, ¿sí? Y eso me da una ubicación precisa de lo que yo quiero ver, o si hay alguna lesión, ubicarla justamente en el sitio. Bien, eso lo lleva a pensar. Hoy por hoy estábamos se le considera justamente como la antesala del cerebro. Está relacionado con una excepción. ¿Quién sabe? Estoy de acuerdo con usted. ¿Y por qué? Siempre hay un por qué. No, pero ¿por qué? ¿Quién lo dio? Ustedes dos. Bueno, pues tienen una monedita al aire para ver si se queda, ¿verdad? Pero eso que ustedes acaban de decir es correcto, ¿sí? Desde el punto de vista embrionario, de hecho, la biopatología como tal, no está muy bien definida todavía, y simplemente aquí todo el mundo me ha dado bien, pero es que sí. Y hablando de lenguaje coloquial, se le taparon las narices, ¿verdad que sí? Y cuando se le tapan las narices, ¿qué es lo primero que usted
El tálamo, me decía, porque es una estructura muy pequeña y de esa forma justamente ovoide, alargada en el sentido antero-posterior, y de hecho su eje longitudinal mide nada más y nada menos que 4 centímetros. Entonces, es impresionante que una estructura tan pequeña cumpla pues, una complejidad de funciones. Hoy yo voy a referir a un tálamo anatómico y después le daré lo que es tálamo funcional, ¿sí? Entonces, pero saber pues, que es una estructura bastante compleja. Y una de las primeras cosas que nos llama la atención es lo que se está diciendo, que es la lámina medular interna, que es sustancia blanca, porque toda esta estructura es justamente sustancia viva. Y entonces, esta estructura divide a cada tálamo en 3 bloques, uno anterior, uno ventral o medial y otro que es rojo, que es lateral. Hacia la parte posterior de esa zona lateral llama la atención esto que ven ustedes aquí. ¿Están viendo? Estos son los cuerpos veniculados, ¿sí? Cuerpos veniculados lateral y medial relacionados con la parte auditiva y la parte visual. Y eso era lo que antes se llamaba el metatarso. Es un concepto totalmente abolido, obviamente no lo menciono, no sé por qué vino de estudiantes, pero ya eso es retratado como existe. Bien, el hecho es que entonces tiene una extremidad anterior, una extremidad posterior, tiene una cara mediana y vamos a observar una cara lateral, un borde superior y lo que corresponde precisamente a un borde inferior. Bien, los dos tálamos están unidos, ven esta estructura que está aquí, que es la adhesión intertalar. Eso no está sino en el 30% de la población, o sea, no todos tienen. Y al resolver se le conoce qué función realiza precisamente esa adhesión intertalar. Pero, insisto, el 30% pues no presenta que hacia la cara medial ambos tálamos precisamente. Bien, la cara medial se relaciona con esta cavidad que está aquí, que es la lateral, el vetriclo, porque el molículo y el tálamo junto con el hipotálamo forman la cara lateral precisamente de ese tercer ventrículo. Y al natural lo vemos justamente también sobre esta estructura en estos tálamos. Y hay otra cosa, bien ustedes la extremidad anterior y la extremidad posterior. La extremidad anterior es más delgada, la posterior es más gruesa, pero está más delgada y la extremidad anterior está más cerca. O sea que no están paralelos, sino que están justamente en forma obliqua. Bien, aquí vemos un corte sagital, entonces estamos viendo justamente esa cara medial. Y lo otro que observamos es el borde superior, que se relaciona básicamente con lo que es la tela hidroidea y por encima con esta estructura que está viendo ustedes aquí, que es el forno. Mientras que su borde inferior, esto que es aquí más oscuro, es lo que se denomina el surco subcutáneo, que no va a relacionar justamente con toda esta estructura que está aquí, que corresponde justamente al hipotálamo. Y la cara lateral, entonces, con el núcleo caudado y hacia la parte posterior, esta estructura que están viendo ustedes aquí, que es la cápsula interna, sumamente importante porque por ahí pasa todo lo que va a la corteza cerebral, ya sea ascendiendo o descendiendo. ¿Sí? Los sistemas de la columna dorsal, la seguridad, no he visto nada de eso todavía. No, ¿verdad? No tienen idea de lo que es hablar. Bien, vías ascendentes, vías descendentes, todo eso tiene que pasar por ahí, porque o sale del colon o bien del colon cerebral. ¿Sí? Entonces, y el tálamo fundamentalmente se relaciona entonces con el brazo posterior
y a través del brazo posterior se relaciona con esta estructura. Esto que también está aquí en otro momento es los núcleos basales, que corresponden al butano, y estas dos estructuras, que es los palos laterales y mediales. Otro concepto obsoleto es que esta se le llamaba, por ejemplo, el cuerpo lenticular, por aquello que parecía lento, ¿sí? Cuando vean los núcleos basales, pues le van a dar el cuerpo estriado y el neo estriado, ¿sí? Por lo tanto, hay que saber la relación que esta cara lateral tiene justamente con estos núcleos basales, que son sumamente importantes en lo que es la parte de activación motora indirecta. Cuando yo le digo activación muscular indirecta, eso tiene que ver fundamentalmente con el tono muscular. Y el tono muscular, la vía motora, tiene dos grandes vías, una más llamada la vía piramidal y la otra la vía extrapiramidal. ¿Sí? La vía piramidal es la vía voluntaria y esta es la vía involuntaria, que tiene que ver con el tono muscular. Y entonces van a ver ahí lo que es el proceso cruzado, en fin, una serie de grupos, como son los musculares, sobre los tendinosos, en fin, toda esa serie de ejemplos. Bien, eso nos lleva a que el corte coronal lo instala y vemos entonces su cara mediana y como el tercer y aquí hacia afuera estamos viendo precisamente lo que es la cápsula interna, y esto que viene de aquí corresponde al núcleo butano y lo que es al globo pálido en sus dos segmentos, el segmento lateral y lo que corresponde precisamente al segmento medial. Y aquí igualmente tiene el tálamo, la manchita que vemos aquí, y todo esto que estamos observando en el corte coronal corresponde precisamente a lo que es la cápsula interna. Bien, eso nos lleva a que el tálamo está compuesto de muchísimos núcleos, y hay diversas maneras justamente de clasificar esos núcleos, y una de ellas, la primera que simplemente para mencionar, es desde el punto de vista filogenético. Entonces, la parte más antigua corresponde justamente a los núcleos intralaminares, lo que es el paleotálamo, que es el núcleo anterior, y el neotálamo, o sea, lo último a aparecer, que corresponde a los núcleos dorsales. Y esos núcleos dorsales reciben vías que vienen de la periferia, ¿verdad? Y que van a ir justamente al córtex cerebral. Por eso podemos sentir en azul que todos estos núcleos van a proyectar justamente a lo que es el córtex cerebral. Bien, esto es la clasificación desde el punto de vista filogenético, pero también tenemos una clasificación funcional, y ya eso nos está diciendo que dice que hay núcleos motores, núcleos sensitivos, núcleos sensoriales, y algo sumamente importante que está conectado nuevamente al sistema límbico. Luego tenemos los núcleos asociativos y unos núcleos, esto me gusta aquí, un grupo inespecífico porque no están bien estudiados todavía. Y lo único que se sabe es que los núcleos reticulares se dicen que son núcleos moduladores justamente de todos los núcleos. Bien, y dentro de los motores, el ventral anterior y el ventral lateral, los sensitivos, el ventral posterolateral y el ventral posteromediano, para que tengan una idea, este está relacionado con el sistema de la columna dorsal, uno de los núcleos de la sensibilidad, y el tacto con el sistema anterolateral, que tiene que ver con el dolor y la temperatura, y el ventro posteromediano con el sistema trigeminal. Me explico. Toda la sensibilidad del cuerpo tenemos que dividirla en el control. De aquí para arriba y de aquí para abajo. De aquí para abajo, entonces el sistema de la columna dorsal. Y dolor y temperatura, exactamente
Si yo digo trigeminal, ¿me recuerda algo? ¿Ah? ¿El nervio? ¿Y? ¿Qué? ¿Mi? Lo bastante. Ejemplo, ¿verdad? Que está formado por 3 ramas. O da 3 ramas. Ya arranqué. ¿Qué fue usted? Está formado por 3 ramas. O da 3 ramas. ¿Da 3 ramas o está formado por 3 ramas? ¿Ah? Da 3 ramas. Son sensitivos. Vamos hacia la vía central. Eso es un error. Yo lo aclaré, eso le dio oportunidad hace como 40 siglos cuando estuve con ustedes, de que decir que el nervio trigémino está central. De hecho, gémino se refiere a origen. Tri, porque son 3 nervios que lo van a formar, B1, B2 y B3. Claro, hay una excepción que es motor, que es el nervio unificador, que es B3, pero que también es sensible. Entonces, eso forma que el nervio trigémino, que por el sistema trigeminal, es bastante complejo, ¿sí? Porque cumple una serie de funciones que en el resto del cuerpo están distribuidos hacia lo que es otra vía. Luego, desde el punto de vista sensorial, realmente nos interesan los cuerpos articulados laterales y mediales, que ya les había dicho que también les trabajamos la parte de transmisión y la parte última, específicamente la vía coclear, que es un nervio que les mencionaba en el periodo pasado, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Ese nervio tiene que tocarlo ahora más detallado porque el sistema vestibular está relacionado con el vestíbulo, ¿sí? Es bastante complejo y la parte coclear, que obviamente es la audición. Estamos por ahí en las profundidades de oído y la estamos dando. Bien, eso entonces desde el punto de vista de la clasificación. Y luego tenemos, de acuerdo a sus conexiones, entonces podemos clasificar de relevo específico, de relevo inespecífico y los asociativos. Fíjense que la parte motora tiene sensitivo y sensorial, que son los de relevo específico, mientras que los intralaminarios ventrales son de relevo inespecífico y el complejo pulmonar, el dorso medial y lateral posterior, que corresponde justamente a y eso nos lleva hacia lo que es la clasificación justamente atómica. Entonces, fíjense, hay unos que son ventriculares, intralaminales, los dorsales, no anteriores y otros posteriores. Después me voy a referir específicamente cómo es que lo clasificamos. Y queda una clasificación pendiente, pero eso sí ustedes no me interesa, que es el ciclo particular. Ya eso es para ellos. Bien. Una lámina clásica, fíjense que vamos a empezar por aquí, un corto transversal, vemos que la lámina medular interna. Si hablo de que es una lámina medular interna, es porque hay una lámina medular externa. Por fuera de ella están estos que son los músculos reductores, y aquí están los músculos también intralaminares, que son justamente de asociación. Vemos la parte anterior, pero de todo lo que ven en rojo aquí, eso es lo que me interesa. Entonces, vemos los medianos, todo esto que están aquí son los laterales. Esta parte lateral está dividida en dos, ven esta lineacita que ven. Entonces, hablamos de una parte ventral y una parte dorsal. Y eso te lleva a un concepto de lo que es el tálamo ventral y lo que corresponde al tálamo dorsal. El tálamo ventral, su gran conexión es con el cerebro y con los músculos basales, ¿sí? Y eso les estoy diciendo sistema muscular involuntario, extramuscular y la llamada. Y la parte lateral, dorsal, que es la parte motora y sensorial. Pero claro, hablo del tálamo
queda así como que medio en el aire, ¿sí? Y ciclo está basado en lo que ciertos núcleos que están, todos que son laterales, pero muchos son ventrales y otros van a ser justamente dorsales. Bien, la saltamos porque ya hemos hablado de eso. Y aquí ven ustedes entonces están, tenemos a este nivel la cabecita interna otra vez, y eso nos lleva hacia lo que es la irrigación. Esta labor, una estructura que está muy bien irrigada, pero hay dos cosas. Una, su irrigación es terminal. Y ya ustedes el año pasado tienen que haber entendido el concepto de que todo órgano que tenga una irrigación terminal es un suficiente. Silencio en la noche. ¿Quién sabe? ¿Ah? Exactamente, todo órgano que tenga irrigación terminal, eso se divide en fases y antifases en el campo, ¿sí? Como lo hay en el miocardio, como lo hay en el riñón, o sea, todo órgano que tenga una irrigación terminal es susceptible entonces de ser desplantado. Y el segundo aspecto de su irrigación va a depender de esta arteria que está viendo ustedes aquí, que es la arteria cerebral óptica. Esto no es fácil, debe estar grave, estudiarlo, en fin, una serie de cosas, pero se describe esta que ven ustedes aquí, que es la coroidea posterior. Luego tenemos la tálamo geniculada, esta que ven ustedes aquí, que son las tálamo-taloforanas, también se conoce como el nombre de paramediana, y fueron muy bien estudiadas en la década del 60 del siglo pasado por un señor anatómico llamado Percherón. Y los clínicos, los neurólogos, tienen la llamada la arteria de Percherón, ¿sí? Se dedicó por todas las variantes anatómicas, ya después lo vamos a otra lado. Y hay una que lo vemos aquí, que es la muscular. Entonces, en conclusión, tenemos entonces lo que es la coroidea posterior, la tálamo geniculada, la tálamo perforante para la mediana arteria de Percherón, ¿sí? Que es la que están ustedes viendo justamente a este nivel. Bien, aquí tenemos un esquema muy sencillo, fíjense. Voy a aclarar, esto es un trabajo original justamente de este señor Percherón, y él habló, fíjense que es de la arteria cerebral posterior, y el primer segmento él lo denominó como la arteria comunicante básica. Acuérdense que estamos en el circuito, en la parte posterior del circuito arterial, que es la voz vacilar de un aquí, pero la voz vertebral de la segunda y la llega a la arteria vacilar. Bien, nosotros vamos a obviar esta parte. Entonces, esta que ven ustedes aquí es la paramediana, la tálamo perforante, la que es como número 2, la arteria ocular, la geniculada, y esta que ven ustedes aquí que es la coroidea posterior. Probablemente la coroidea posterior tiene que ver la anterior, pero esa anterior está relacionada justamente con el músculo caudado, ¿sí? O sea, se sabe del tema que estamos hablando. Les decía al principio que esta irrigación es terminal, pero puede pasar algo, que él describió varios tipos de esta arteria que está hablando, que puede tener un origen único. Entonces, si hay una oclusión a este nivel, va a causar un impacto lateral. Por ahí puedo ver, empezó a estudiar por qué había pacientes que tenían un impacto bilateral justamente dental. Hablamos en su investigación, eso es lo que les quiero decir. Entonces, descubrió justamente un origen único de estas dos arterias. Claro, a la base aquí va a faltar justamente a lo que corresponde a los dos talos. Y es un esquema que tiene ahí bastante bien. Fíjense ustedes, la parte anterior, con la arteria polar, la parte posterior, con la posterior, la lateral con la arteria
ajustada a la película, y la parte mediática con arterias paratorácica o arterias de pecho. Y si cada una de esas arterias se lesiona, ustedes lo que puede producir, si vamos a hacer la zona anterior, alteraciones entonces del lenguaje y la memoria. Estos diagnósticos se hacen al llegar al paciente. ¿Sí? Claro, no se va a hacer una resonancia magnética, pero ver estas cosas, pues ya empieza el neurólogo o el neurocirujano justamente a sospechar. Luego la parte posterior, con la parte visual, la parte de la alteración sensitiva y alteración justamente de la conciencia y de la mente. El paciente llega desorientado, se acuerdan cómo se llama, una serie de cosas. Y esto quiere decir que cada una de estas cuatro arterias tiene un sector muy específico, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la indicación terminal, no hay comunicación entre estas arterias. Bien, eso nos lleva hacia el hipotálamo. Lo que tiene de fácil el hipotálamo no tiene de complicado desde el punto de vista funcional. La parte anatómica es año y media sobra para explicarlo, pero la parte funcional tenemos que recurrir a la enciclopedia vital. Para que vean lo complicado que es. Más adelante voy a mencionar lo que se llama el hipotálamo hipofisario, que es el edificio de Pence y de Pence, que vamos a hablar a partir de ese que tiene que ver con el sistema totalmente endocrino. Entonces, no es mucho lo que tenemos que decir desde el punto de vista anatómico. Simplemente que vean ustedes que efectivamente explicaba lo que es el sistema, que establece múltiples relaciones y que realmente es un sector integrador. Vemos sistemas nervioso autónomo, sistema endocrino, porque es la homeostasis corporal y su conexión con el sistema límbico. Yo sé que ustedes no tienen el sistema límbico, pero luego siguen a tocar. ¿Ah? No, que todavía lo siguen dando. Bueno, el doctor me va a hablar del sistema límbico, que de paso ha venido de menos a más. ¿Sí? Con el aprendizaje, con la memoria, en fin. Antes de los conceptos de cerebro animal, y eso estaba exactamente. Entonces, no, eso, el sistema límbico como ha venido de menos y prácticamente tiene relación en todo, ¿sí? Hasta para dar una persona de mano. Y ya meta la mano en le gusta, ¿verdad? Y no, pues así, bueno, ¿cómo está? Suavecito, y yo lo canto y se lo canto. ¿Me doy la idea? Bueno, eso es el sistema límbico, ¿sí? Desde el punto de vista parece que yo el año pasado me hablé de lo que es el sistema simpático, de lo que es el sistema parasimpático, estuve viendo a los que hablé de cuello, ya ustedes tienen el concepto de que el parasimpático hay un craneal, un caudal, y el simpático que se origina de la médula torácica. Pero ellos tienen un control algoritmo que es precisamente el hipotálamo, la respuesta de la hipotálamo funcional. Entonces ya eso le está diciendo la importancia justamente de este hipotálamo. ¿Sí? Y en la siguiente lámina nosotros pudiéramos resumir que hay un componente de tipo fisiológico y un componente conductual. ¿Sí? Y ese componente conductual va a estar relacionado también con lo que es el sistema límbico y la parte fisiológica, como es el sistema endocrino y la parte ortostática, que es la temperatura, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Esto indiscutiblemente que va a estar relacionado con lo que es la vagina, que es la
Y por eso es que van a hablarse de hipotar, hipotizaje, y van a hablar de impacto en toda una serie de situaciones. Bien, eso resumido pues es la parte de la función. Y esto nos lleva a que, fíjense, bueno, lo ubicamos entonces en el círculo lateral. Fíjense que hacia arriba está separado de lo que está la compuesta de que es el surco justamente subcaláneo, ¿sí? Luego hacia abajo, fíjense que se relaciona con lo que es el chiasma óptico, el y lo que corresponde al tubo cinético, ¿sí? Y hacia adelante todo lo que es justamente la lámina terminal anterior y lo que corresponde justamente antes, ¿no? O sea, no van a ser tan grandes relaciones justamente de esta estructura. Y más hacia atrás, fíjense entonces, abajo, todo lo que es los cuerpos maminares y posterior, la parte más superior, o sea, de los vehículos cerebrales. Que aquí justamente ahora, fíjense, está la zona de hipotálamo. Entonces vemos la parte anterior, la lámina anterior, luego la parte inferior, vemos entonces lo que es el llamo del ejecutivo, y esto que también está aquí es el producto de aprendizaje, que lo relaciona con una gran noticia que va a estar grabado, que es justamente la hipótesis. Y aquí lo vemos ahora justamente, fíjense que la lámina anterior, toda esta zona, y el ejecutivo tal, que es la zona, ocupa toda la zona justamente. Y aquí lo vemos ahora desde la mano, fíjense el llama óptico, y aquí lo podemos manejar. Nada más que para relacionar justamente esa porción inferior, y aquí nosotros estamos viendo justamente lo que es la parte que corresponde el número 2 a lo que es el llama óptico. Bien, y le dije pues que la gran relación que tiene es con esta gran, vean el tamaño. O sea, no tiene tamaño para motorificar. ¿Dónde están los aves sagrados? ¿Se aprobó esto? Ah, qué bien. La silla turca, ¿verdad? ¿Y qué te quita? ¿Cuánto? 4, 8, 12, 16, 4. No, anterior y posterior. Por eso es que se llama silla turca. ¿Qué? Y fíjense aquí la venta. Remember to you. Estamos viendo la base del cráneo. Y ahí está. Fíjense la hipófisis. Alojada justamente es lo que ya dieron por ahí. Y la silla turca que realmente corresponde a la cara superior del cuerpo justamente del esfenol. Y hacia el lado es la fosa plenia. Hacia adelante la fosa anterior y hacia atrás corresponde a la fosa posterior. Bien, desde el punto de vista de anatomía hay dos formas de esto en relación a una serie. Avísame porque si no te estamos cuando vayan a tomar la foto. Y el que no quiere salir la foto soy yo. Bien, visto de un sentido sanitario y visto desde un sentido coronal. Desde el punto de vista sanitario, distinguimos entonces tres regiones. La región anterior, que algunos lo llaman la parte supraóptica o la parte quiasmática, porque se relaciona con el quiasma. Lo que es la región media, que es la parte tuberal, porque esa parte del piso del tercer ventrículo que corresponde precisamente al tubo del cinético, ¿sí? Y más atrás, entonces estaría la región posterior, que es la parte laminar, que es la que se relaciona con los cuerpos maminares. Oigan, eso es una forma, pero existe otra, que es a través de un corte justamente coronal. Y la vamos a ver justamente
es la parte anterior, con el llama ósea, la zona media con el tubo siguiente y la zona posterior con los cuerpos maminares. ¿Sí? Y le están viendo que hay una serie de núcleos ubicados en esa zona. Y eso nos lleva que el corte coronal ahora no es que se contradice un corte con el otro, porque los núcleos siguen estando ahí. El hecho es que para yo hacer esta división en una región medial y una región lateral, todo tengo que tomar una estructura en cuenta. ¿Y cuál es la estructura que yo voy a tomar en cuenta? La columna del forma. Entonces, en base a eso, los que tienen conectos serán mediales y los que tienen por fuera van a ser justamente laterales. Y a ver, ustedes ahí las características de cada una de las regiones, es decir, que tenemos mayor cantidad de zonas neuronales y todo lo contrario también en la región lateral, que es rica en fibra y esta que no tiene tanta cantidad justamente de fibra. Y eso nos lleva entonces, piensen a lo que les decía, les presento pues el forma, en el momento de escribirlo, pero interesa que vean que esto que son las columnas del forma, que es la cual en base se hace esa clasificación, que aquí lo ven ahora. Y esto que ven aquí abajo es la formación de la campana, es la lista, la venido de los más también, y en base a esto es que yo hago esa división. Y eso lo lleva a que los núcleos están todos, porque hay unos propósitos, simplemente le estoy dando solamente lo que las dos clasificaciones de esos núcleos, que es que son más numerosos hacia la zona mediana y menos numerosos hacia lo que es la zona justamente lateral. Y aquí, vean ahora, fíjense, este estructura que está viendo aquí es precisamente la columna del fondo. Entonces, lo que está por dentro son los núcleos medianos y lo que está por fuera van a ser justamente lo que es los núcleos laterales. Y eso nos lleva a que vamos entonces volvemos al corte sagital. ¿Y qué núcleo vamos a conseguir ahí? Bueno, es el núcleo paraventricular, el núcleo supraóseo. Y vean ustedes, relacionados con la neurohipófisis. De una vez, la hipófisis está dividida en dos categorías. Lo que es la neurohipófisis y lo que corresponde a la adenohipófisis. Son dos funciones totalmente diferentes. Y bueno, lo llamamos quiasmática, porque fíjense la relación que tiene. Y esto nos lleva a que las hormonas que están relacionadas justamente con esta zona, la zona anterior, la que estamos mencionando. Y la función a oído hablar de los ritmos circadianos. ¿Seguro? Bueno, se ha oído hablar, entonces saltamos la siguiente etapa, pero de todas maneras no me la voy a saltar, sino que vamos a definir que son los ritmos circadianos. ¿Sí? Entonces ustedes ven que son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad. Son totalmente endógenos. En el humano, miren ustedes, nuestros ritmos circadianos, que si lo vemos son que hacemos. Nosotros somos seres nocturnales, ¿sí? Para dormir, no para trabajar. Hay otras especies que como antes. Entonces, el realero que nos puede reparar eso y el tiempo que perdimos reparar eso. Las carreteras con el Congreso, la Comisión Presidencial, no tienen ni idea, ¿sí? Cuidado por favor, ¿sí? Además, usted es una dama, que tener. Yo soy feminista, me gusta que las mujeres sean feministas, ¿qué me parece decir? Porque pierde su condición como tal. Y eso yo lo respeto mucho. Cada quien hace un sentido lo que le da la gana, independientemente todo es ella, todo estamos ahorita. Pero bueno, esa es mi forma de ser de toda la vida.
Es decir, pues hay que este ritmo, hay son duros y divertidos, no ven aquí y trabajan de noche, van para la papa de noche. Y hay hormonas que tienen ese ritmo también, ¿sí? Salta, entra en la periferia en determinado momento. Y eso lo saben los especialistas de ellos. Entonces, esto es sumamente importante de tenerlo justamente en cuenta. Bien. Y siguiendo adelante, bueno, aquí ven entonces esta parte justamente en el anterior, ¿verdad? Y eso nos lleva hacia justamente la zona media, que es la parte uterina, que está a nivel del libro y del tubo exiliente. Y ve ustedes entonces el núcleo tubular, el resto medial y el dorso medial, junto con el núcleo lateral. Vean ustedes que este conducta emocional es absolutamente relacionado con el sistema límbico, porque ya lo he dicho que se relaciona justamente con el sistema límbico, con el resto medial, con la cuestión de la glucosacidad para cualquier cosa, y el dorso medial que tiene que ver justamente con el apetito. Y ahí es lo que ustedes realmente va a entender. Bien, y por último, eso nos lleva entonces hacia lo que es la parte final. Bueno, fundamentalmente los núcleos tienen que ver con el marginal medial y el marginal lateral, que está relacionado entonces con la presión sanguínea en el suelo. Y hay algo sumamente importante, que es la memoria y aprendizaje. Y les digo que es sumamente importante, porque nuestro cerebro aprende en base a eso. Si no hay memoria, no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje, no hay memoria. Lo que la gente llama experiencia. ¿Alguien toca un instrumento aquí? ¿Nadie toca un instrumento? ¿Qué toca usted? Violín. ¿Ah? Violín. Violín. Ok. Y ahora tiene que ver para arriba, abajo, para tocar el violín. No, ¿verdad? Pero al principio, la mano dura, ¿verdad que sí? Durísimo. El bicho que conectaba aquí, ¿verdad que sí? Y ahora una mantica. ¿Qué pasó ahí? Memoria y aprendizaje. Así de sencillo. ¿Sí? Se dice muy simple, pero hablar de memoria y aprendizaje, pues, nos llevaría una hora más, sobre todo que memoria retrógrada, memoria a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo. Entonces, es un tema que estamos por medianamente humanidad. Bien, aquí no vemos, y por último, tenemos que la indicación es totalmente diferente a la tabla y está dada por la técnica cerebral. Realmente se describe los grupos, uno anterior, uno mediano. Y su indicación no es del diferencia justamente del tabla, sino que se establece por combinación. Entonces, fíjense, estábamos dependientes de la cerebral posterior, con indicación terminal, del hipotálamo dependiente de la cerebral anterior y su indicación no es terminal. Pero claro, la estábamos más compleja, porque el hipotálamo más que no, es indicación totalmente sencilla. Y su relación, una pequeña palabra, con lo que es la hipótesis. Fíjense ustedes que esto corresponde entonces a lo que ven las dos componentes, ¿sí? Pero me interesa la de hipótesis, porque yo les acabo de hablar de la explicación y en la de hipótesis está viendo esto que está aquí, ¿seguro? Esto es la de hipótesis, la de hipótesis. Bueno, ahí lo que yo quiero señalar, ahora lo voy a tener más claro, es esto que también está aquí. Cuando yo le hablé de sistema porta del periodo pasado, les dije que en economía hay dos sistemas porta, uno muy grande que es el estudiado y uno muy chiquito, porque el número de esto vaya a notar totalmente aceptado. Entonces está el
que quiere usted, que cumple con todas las características de la notificación y de la. Entonces, este es el segundo sistema importante justamente que encontramos en la economía y, bueno,